Tardes, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Buenas, Buen día, profe. profesor. Sí, se Sí, escucha perfecto. perfecto. Buenas tardes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, profesor, se escucha bárbaro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, profe. ¿Usted nos Sí, escucha? profe. Perfecto, Está bien, perfecto. profesor. Bueno, espero que se encuentren bien, que hayan pasado un buen fin de semana, empezado bien la semana. Saludo, como siempre, a Profe, mis no se le compañeros. escucha nada. Yo al menos no le... ¿Se escucha ¿No están- bien? ¿No están escuchando? Sí, se escucha. Lo escuchamos bien, profe. Capaz que es un problema de la perfecto. compañera. Sí, capaz que tenés que acomodar un poco el equipo, no sé quién era que estaba con problemas para oír. Cualquier cosa me avisa. Les decía, bueno, un saludo, simplemente a mis compañeros también del cuerpo docente, Alejandro, que te vi por allí, a Nancy, a Luis, a Adriana, y Juan Carlos. Bueno, primero simplemente una comunicación, que ustedes saben que el próximo jueves hay paro general. Y por lo tanto, nosotros nos adherimos a la medida dispuesta por el PIT-CNT, como lo va a hacer prácticamente toda la enseñanza y toda la universidad. De manera que, bueno, vamos a subir más material de lo previsto a los efectos de que pueda serle útil la bibliografía y así continuar estudiando a pesar de los días que no tenemos clase. Bueno, para el día de hoy tenemos que continuar con uno de los temas quizás más controvertidos que puedan, o uno de los más controvertidos, que tiene que ver con el régimen de los delitos culposos. Quiero reiterar que para el estudio de este aspecto de la culpa, lo hacemos en el marco de la tipicidad conforme a la estructura finalista. Porque si dictáramos el curso, como se dictaba, por ejemplo, en los años 80 o antes, o en los años 90, incluso cuando yo mismo fui estudiante, el análisis del delito culposo se realizaba recién al final del curso, cuando se estudiaba la culpabilidad, la categoría de culpabilidad. Pero recordarán que con el advenimiento del finalismo, Welsel propuso una modificación en la estructura del análisis del delito, que fue acogida prácticamente por toda la dogmática en el mundo entero, digamos, del derecho continental, ¿verdad? Y ahora el tipo se divide en un tipo objetivo y en un tipo subjetivo. Cuando decimos división del tipo, es a los efectos de simplificar, porque el tipo es uno solo y dentro del tipo hay un contenido. Pero dentro de ese contenido es importante poder también como subclasificar, más que nada como una cuestión pedagógica. Y por un lado, vimos ya que el tipo objetivo
incluye los sujetos, verbos nucleares, los elementos normativos, y el tipo subjetivo precisamente incluye o integra el dolo, también el dolo directo y el dolo eventual, y además el tipo culposo, que es lo que vamos a continuar desarrollando. Pero esta, digamos, introducción tiene como finalidad poder distinguir lo que es el análisis del tipo culposo con la categoría de la culpabilidad, que son cosas diferentes. Tal es así que llaman a confusión que alguna doctrina ya viene proponiendo el cambio de que en lugar de ser un delito, o de ser el delito una acción típica, antijurídica y culpable, pueda resultar, por ejemplo, el delito como una acción típica, antijurídica y responsable. Y responsabilidad, es decir, cambiar la responsabilidad por la culpabilidad. Pasar a ser, en vez de una teoría de la culpabilidad, teoría de la responsabilidad. Ello más que nada como para poder distinguir precisamente lo que estamos procurando poner de manifiesto para que no haya confusiones. Bien, de la misma forma, a nivel aclaratorio, no está de más insistir en una cuestión terminológica. Cuando hablamos de culpa, también es lo mismo hablar de imprudencia, ¿sí? Más allá de que, ahora lo vamos a ver cuando desarrollemos el artículo 18 del Código Penal, que el legislador nuestro hace referencia también a la imprudencia dentro de la culpa. Pero, en general, en los textos de la parte general... Profe, disculpe, no sé si usted me escucha. Sí, claro, yo a usted no lo estoy escuchando. Voy a salir y a volver a entrar, si usted me acepta, así puedo escucharlo y verlo bien. Perfecto, bueno, cómo no, con mucho gusto, claro, sí, salí y entrá que te habilitan la entrada, no hay problema, cómo no. Les decía que, bueno, no me acuerdo qué les decía, ¿qué les estaba diciendo? ¿Qué les estaba diciendo, perdón? Hablando sobre... Estaba hablando de la culpa y la imprudencia, que no es el legislador que... Gracias. Se tentó, profesor. ¿Se tentó? No, y sí, porque me hizo gracia. Bueno, les decía que... Déjela ahí. El ley, exactamente. Que el artículo 18, precisamente del Código Penal, el legislador patrio, ahora me acordé, establecía dentro del concepto de culpa también la imprudencia. Pero en los textos de la parte general, ¿verdad? Los autores que escriben sobre la parte general del derecho, en realidad refieren al dolo y a la imprudencia, como uno u otro. Pero es sinónimo, lo pueden manejar en forma alternativa. Un delito culposo, un delito imprudente, ¿sí? Es exactamente igual, bien, en ese sentido. Ahora, como decíamos también en la clase anterior, los delitos imprudentes son solo punibles cuando así están establecidos a texto expreso, ¿no? Ello se debe a que la preocupación científica por el delito imprudente no ha sido la misma que para el delito doloso de comisión. Y en consecuencia se ha reducido el ámbito de la punibilidad a un elenco de conductas que provocan daño o ponen en peligro bienes jurídicos y que, al margen de la finalidad en la producción del resultado, como son los tipos dolosos, el legislador también considera dentro del ámbito de la responsabilidad.
Y como vimos también en la clase anterior, se focalizan las conductas imprudentes, particularmente en los delitos que afectan la vida, la integridad física, ¿verdad? Como son los homicidios, las lesiones, pero también podemos encontrar dentro del Código Penal delitos culposos en aquellos que afectan la seguridad pública, como por ejemplo el incendio o el estrago, ¿sí? o el peligro de desastre ferroviario. ¿Por qué? Porque además de las disposiciones específicas sobre incendio y estrago, también en ese título vamos a encontrar una disposición que establece a texto expreso que tanto el incendio como el estrago se puede castigar a título de culpa. Si no fuera así, sería imposible desde el punto de vista jurídico poder castigarlo. Y también hacíamos referencia, recuérdenlo, que otro tipo culposo por excelencia se encuentra en el artículo 332 del Código Penal, que es la omisión culpable de prestar ayuda, de no prestar ayuda, en realidad, a un tercero. Esta última disposición, el 332, es algo atípica porque reúne en un mismo texto, ¿sí? En el mismo artículo 332, una parte dolosa y una parte culposa. ¿Sí? Se castiga, ¿no? La omisión de prestar ayuda en forma dolosa, cuando no se presta directamente ayuda, y se castiga la omisión culposa cuando alguien encuentra a alguien en peligro y imprudentemente, por ejemplo, sigue de largo y no lo ayuda. Ahora, la punibilidad, es importante esto, ¿no? La punibilidad de los delitos imprudentes ha aumentado considerablemente debido a las nuevas tecnologías y también a los medios de transporte, particularmente lo que tiene que ver con la circulación vial y el tráfico aéreo, ¿no? Circulación vial, los medios de transporte, porque cada vez son más sofisticados. Hay vehículos que uno toca el acelerador y no se da cuenta que va a 150 km/h, por ejemplo. Pero la verdad es que uno u otro coadyuvan en la producción de los riesgos, sea tanto en el marco de la comunidad, ¿no? De la sociedad, en el marco de la empresa, o incluso en los accidentes domésticos, porque también las nuevas formas, ¿no? Digamos, de colaborar en lo gastronómico, digámoslo así, implica ciertos riesgos. Ahora hay no solo instrumentos domésticos como los históricamente conocidos, las tostadoras, también hay robots de cocinas, en verdad. Bueno, todo eso implican riesgos, ¿sí? Pero riesgos que son permitidos, que luego también este tema está desde luego vinculado a la teoría de la imputación objetiva en cuanto a que todos esos riesgos son necesarios para el funcionamiento de la colectividad, de la ciudad, sino de lo contrario sería retroceder siglos, ¿sí? Ahora, tal es la preocupación actual por el delito culposo, ¿no? Y el abordaje científico, que hay un autor alemán, Junemann, que ha dicho una frase muy interesante, ¿no? Y ha dicho: los delitos imprudentes habrían pasado de ser hijastros a ser hijos predilectos de la dogmática jurídico-penal. Habrían dejado de ser los hijastros, ¿sí? A ser hijos predilectos. En una alusión, en realidad, bueno, si bien hay que mirarlo esto desde un contexto de la jerarquía del delito culposo, ¿verdad? Porque en el fondo capaz que podría haber alguna diferencia que hoy ya no la hay, ¿no? Entre hijastros e hijos son los mismos. Pero creo que lo importante es rescatar que hay una preocupación jurídica, una preocupación dogmática por trabajar más el tema del delito culposo. Ahora, el concepto de culpa para el delito, para el Código Penal, implica el análisis de determinadas características.
Pero quizás es bueno, antes de pasar a ello, que lo vamos a ver ahí seguidamente, tener en claro que en el delito culposo también hay una finalidad. Y esto me detengo un momento, simplemente como para que uno internalice esto que estoy diciendo, en el sentido de que la doctrina a veces confunde y separa y dice o afirma que el delito doloso tiene una finalidad, el delito culposo no tiene una finalidad. En realidad, los dos tienen una finalidad. La diferencia es que en el delito doloso, el agente, el sujeto activo, se proyecta la finalidad a la que quiere llegar, que es el daño, la finalidad es el daño, ¿sí?, o la puesta en peligro de un bien jurídico. Y en el delito culposo, lo que no hay es finalidad de resultado, pero sí hay una finalidad del agente, de la persona, en no poner en práctica los mecanismos de cuidado debido para evitar la realización del resultado. Más concretamente, cuando alguien excede la velocidad y embiste a un peatón, obviamente que la finalidad no ha sido dar muerte o lesionarlo de gravedad, no es esa la finalidad, eso sería si fuera un delito doloso. Pero allí se incurre en un delito culposo y la finalidad del agente no fue lastimarlo o quitarle la vida, sino que la finalidad fue no haber puesto en práctica el mecanismo de cautela necesario para evitar el embestimiento. ¿Se entiende? De la misma manera que si alguien sale de su domicilio cuando recién acaba de terminar de cocinar y deja encendido, qué sé yo, la garrafa o la cocina, etc., y está en la puerta de la casa y como ya puso la llave, no quiere volver, bueno, y explota en determinado momento y lesiona al vecino, obviamente la finalidad no fue lesionar al vecino, pero la finalidad fue no haber realizado la conducta debida, que en este caso debería haber sido volver, regresar a la casa, apagar o controlar la llave del fuego y la llave del gas. Dicho esto, analizamos entonces el artículo 18 del Código Penal. El codificador uruguayo, Irureta Goyena, cuando propuso el código en 1933, código que aún sigue vigente, trasladó muchos conceptos de la dogmática italiana, particularmente. La redacción de este artículo, en realidad, se han formulado críticas desde el punto de vista de la dogmática, porque recurrió a una fórmula no poco controvertida, por decirlo de alguna manera, para definir el concepto de la culpa. Y ahora vamos a ver por qué. Lo que tienen acá en pantalla, ¿no? Dice, el hecho se considera culpable cuando con motivo de ejecutar un hecho en sí mismo jurídicamente indiferente, ¿sí?, se deriva un resultado, etcétera, etcétera. Pero me quiero detener en esta primera parte para analizar. Motivo en sí mismo jurídicamente indiferente. Ejecutar un hecho
significa realizar una acción. ¿Sí? Es un quehacer positivo. Esa manifestación de voluntad exterior debe provocar una modificación en el mundo exterior, obviamente, para que pueda ser culposo, pero para que tenga un significado, una relevancia social. Debe provocar una modificación en el mundo, por ejemplo, afectar la vida de una persona, la integridad física, el honor, etc. Pero siempre que el hecho inicial sea un hecho lícito, es decir, no prohibido por el derecho, o más precisamente, en sí mismo jurídicamente indiferente. Jurídicamente indiferente. Ello quiere decir que a partir de una acción tolerada por el orden jurídico, es decir, indiferente, puede acontecer una conducta típica, vale decir relevante para el derecho, si se procede según algunas de las formas previstas en la ley, es decir, si se procede por imprudencia, por impericia o por violación de leyes o reglamentos. Más precisamente, para que exista responsabilidad por culpa, se requiere que la acción emprendida sea lícita. ¿Cuándo es una acción lícita? Por ejemplo, cuando manejamos, es lícito. Cocinamos, es lícito. Limpiar armas, también es lícito. Encender fuego, también es lícito. Ello está permitido. Pero luego, a raíz de estas acciones, reitero, lícitas, por un defecto en la forma de conducir el nexo causal, se provoca un resultado que lesiona el bien jurídico tutelado, es decir, por ejemplo, que la conducción del vehículo finalice en un embestimiento, que se queme con aceite a un tercero, cuando uno cocina, que se dispare el arma de fuego, porque no se tuvo la precaución de quitar la bala, o que el fuego queme una cabaña, si se estaba realizando, qué sé yo, en un parque o en un lugar donde estaba prohibido. Por lo tanto, la definición apunta, en primera instancia, a que solo es responsable por culpa si se parte de un hecho, reitero, jurídicamente indiferente. Ahora, volvemos a lo que les decía al principio. Sin embargo, hay críticas, y esta descripción no es pacífica, porque existen ciertas contradicciones de este artículo 28 con algunas otras normas del propio Código Penal que nos llevan de alguna forma a una conclusión diferente. Por ejemplo, el artículo 22 del Código Penal. ¿Recuerdan cuando analizamos el artículo 22, que es el error de tipo? ¿Sí? El artículo 22, luego de establecer las circunstancias por las cuales se exime de pena, ¿sí?, a pesar de incurrir en error de hecho, ¿sí?, se admite castigar por culpa cuando el inicio del proceso de la ejecución fuera doloso, ¿no? Porque el artículo 22, recuerden, decía, se exonera de pena salvo que tratándose de ese delito, la ley castigara la simple culpa. Emerge de lo expuesto que también es posible castigar por culpa
aunque el arranque no fuera lícito. Dado que quien actúa por error sobre un elemento constitutivo del delito, lo hace queriendo determinada finalidad, vale decir, en forma dolosa. Por ejemplo, quien sustrae un abrigo ajeno, creyendo que es propio, incurre prima facie en la figura descrita en el artículo 340 del Código Penal, ¿no? Pues se apodera de cosa ajena mueble, ¿sí? Pero no se castiga, queda exento de pena porque no hay un hurto culposo. Pero hay casos que sí, que también se parte de un hecho que no es jurídicamente indiferente y también se puede aplicar el homicidio culposo. Por ejemplo, cuando un cadete del ejército realiza un ejercicio de simulacro, creyendo disparar contra un falso enemigo, un muñeco disfrazado, matando a su compañero, puede configurar un delito de homicidio culposo, según esta interpretación. ¿Por qué? Porque el error de hecho que versa sobre el elemento constitutivo del homicidio, que es persona, ese es el elemento constitutivo, admite dicha modalidad. Es decir, el homicidio admite el delito culposo. En el libro de Chávez, de Gastón Chávez, él también refiere a una situación, bueno, similar, y Chávez dice, en realidad, que disparar un arma contra una persona no es ni formal ni materialmente un hecho en sí mismo jurídicamente indiferente. No lo es cierto, no lo es. Quien dispara contra una persona, más allá de que crean un error, no es un hecho jurídicamente indiferente. Sin embargo, la disposición del artículo 22 le atribuye una naturaleza culpable. ¿Me voy entendiendo con esto? Una pregunta, profe, porque esto último, este ejemplo que diste de Chávez, me entreveró, si podrías volver a explicarlo. Sí, claro, claro. Simplemente, en realidad el ejemplo de Chávez es otro, es el ejemplo que refiere al cazador. El cazador cuando va un día con unos amigos, ¿no? El ejemplo que habitualmente se realiza del dolo eventual. Y cree disparar contra un oso, un jabalí, qué sé yo, etcétera, ¿no? Cuando en realidad es una persona. Entonces, la doctrina normalmente ha entendido que se trata de un homicidio a dolo eventual, porque el sujeto que dispara, el cazador, se representa la posibilidad de que fuera el compañero de caza y aún así continúa la ejecución del delito, entonces es como que indirectamente quisiera la realización del homicidio. En general la doctrina lo visualiza de esa manera. Yo lo que quise fue cambiar el ejemplo, pero Chávez dice que en ese caso también se podría culpar, responsabilizar al cazador como un delito culposo. ¿Sí? Y parte de la interpretación que estamos haciendo del artículo 22. Que el artículo 22 precisamente establece a texto expreso, dice, se castigará por dolo, salvo, dice, salvo, que ese delito por el cual se cometió un error también sea castigado a título de culpa. Y como el homicidio se castiga a título de culpa, ergo, en consecuencia,
también podría, en este caso, atribuirse responsabilidad por un homicidio culposo. Eso es lo que también Chávez refiere. En cualquiera de los dos ejemplos, el ejemplo de Chávez respecto del cazador o el ejemplo que ofrecíamos recientemente respecto de un soldado que equivoca, ¿no? Un muñeco vestido como si fuera el enemigo con un compañero, es igual. En ambos podría, de acuerdo a esta interpretación, considerar que estamos en presencia de un homicidio culposo. ¿Por qué viene esto a colación? Bueno, precisamente por la crítica que se formula a esta disposición del artículo 18, donde se estaría admitiendo casos donde la conducta no es en sí misma jurídicamente indiferente. Porque apuntar, como decíamos, contra una persona no es jurídicamente indiferente, por ejemplo. Esta fórmula, visto de esta manera, también puede resolver casos de delitos aberrantes, ¿sí? De aberractio ictus. ¿Se acuerdan cuando tratamos los casos de error? Error en la persona, error en el curso causal, etc. Bueno, ¿por qué estos casos podrían también estar resolviéndose de esta manera? Porque en las hipótesis del error en el curso causal, respecto a la persona a quien se pretendía quitar la vida, esa acción de quien dispara, en realidad no es jurídicamente indiferente respecto a quien estaba dirigida. Recordemos brevemente, ¿no? En el caso de aberractio ictus, implicaba que un sujeto quiere matar a otra persona, A quiere matar a B, pero resulta que B aparece ese día junto a C, caminando por la calle. Y como A tiene mala puntería, en lugar de disparar contra B, se desvía la bala y mata a C, mata al amigo que no tenía nada que ver. ¿Se acuerdan que manejamos distintas hipótesis de resolución del conflicto? Alguna que consideraba que solamente se podía imputar un homicidio doloso a quien efectivamente mató, porque las muertes son homogéneas, las personas, la vida de uno u otro era lo mismo desde el punto de vista jurídico. Algunas otras soluciones indicaban que había un concurso. Por un lado, se penalizaba por la muerte de B en tentativa, en concurso real, con un delito a dolo eventual, etc. Y ahí había otra posición que sostenía que se podía sostener la atribución por un delito culposo. Y en su momento, cuando tratamos este tema, dijimos que el problema que enfrentaba era precisamente que no partía de un hecho jurídicamente indiferente, que de acuerdo al artículo 18 no se podría aplicar. Ahora, como estamos analizando el artículo 18 y estamos viendo esta contradicción que puede existir con el artículo 22 del Código Penal, que reitero, admite la culpa a pesar que hay hechos que comienzan siendo dolosos. ¿Sí? La contradicción sería esa, en definitiva, ¿no? Si solo es culpable cuando se parte de un hecho indiferente para el derecho, como decíamos, cocinar, manejar, etc., entonces el artículo 22 habría algún problema, alguna contradicción, algo no está funcionando bien.
Por su parte, el artículo 18 refiere también a modalidades. Dice por imprudencia, por negligencia, por violación a leyes o reglamentos, pero que ese hecho que se inicia jurídicamente indiferente se deriva un resultado, dice, que pudiendo ser previsto. Por lo tanto, acá aparece una de las estructuras básicas del tipo culposo, que es la previsibilidad. Previsibilidad. Reitero, en el tipo culposo, la previsibilidad aparece como una estructura, como la columna vertebral, porque se exige del autor que el hecho haya podido ser previsto, que exista la posibilidad de preverlo, aunque no lo haya hecho. Entonces, cuando uno conduce un automóvil, es posible prever el resultado de un embestimiento si uno no cumple con el debido cuidado, es decir, con un manejo de atención prudente, mantener la velocidad que se pide, ir con el cinturón de velocidad, si se escucha la radio que sea muy bajito, que no perturbe, ¿no? Es escuchar la sirena, si viene una sirena de una ambulancia, un patrullero, etc. No distraerse con la conversación de los integrantes que van en el vehículo, etc. Ese es el deber de cuidado. Y eso es algo que puede preverse, ¿no? El embestimiento de alguien. De la misma manera también los ejemplos que hacíamos referencia. Si uno no domina el fuego, puede preverse que se le escape de las manos, y si lo está haciendo en un lugar inflamable, como por ejemplo, qué sé yo, puede ser en un bosque, etc., puede también propagarse a las fincas linderas. Y así sucesivamente. Se pide, por lo tanto, que exista algo que sea previsible. Y el problema es cuando el agente no lo prevé. Allí es donde carga sobre sí la responsabilidad culposa. Y uno dice, uy, yo tendría que haber previsto que alguien se podía cruzar en la calle. Entonces, si yo hubiera previsto que alguien podía haber cruzado, hubiera quitado el aumento de la velocidad. Bueno, prever eso está dentro de lo que puede ocurrir en un escenario concreto. Ahora, ¿cuáles son las causas o las modalidades por qué una persona puede dejar de prever algo? ¿Por qué el conductor del vehículo no prevé que se puede cruzar un peatón y lo embiste? ¿Sí? Bueno, eso es lo que establece el artículo 18. La respuesta la da lo que tenemos allí en pantalla. Dice, bueno, no lo prevé por imprudencia, no lo prevé por negligencia, no lo prevé por la violación de leyes o reglamentos, o no lo prevé por impericia. Entonces, vamos a analizar qué significa cada una de esas modalidades. La imprudencia implica un quehacer, ¿no? Una actividad mayor al debido, es decir, un plus de la conducta prudente que correspondía seguir. Es un plus, ¿sí? Entonces, ¿el plus cuál es? Si nos asociamos a los accidentes de tránsito, bueno, es ir a mayor velocidad de la permitida. Ese es un plus, ¿no? Agrega. Es un quehacer mayor al debido. ¿Qué es lo debido? Ir a 60. Si estás en la ciudad, anda a 60. Y si estás en algunos tramos de la ciudad, fíjate los carteles porque hay casos hasta podés ir hasta 30.
de 30 kilómetros por hora. Si aumento la velocidad, aumento un plus. Por lo tanto, la conducta es imprudente. Es decir, es la asunción, la imprudencia es la asunción de un riesgo que no debía asumir. No debía aumentar la velocidad. Si yo aumento la velocidad, asumo ese riesgo, ¿tá? Y más allá que después se verá el nexo causal, ¿no? Cuál es la forma de imputar, que en este caso podría ser por la imputación objetiva, porque se eleva el riesgo permitido, más allá de ese aspecto, implica ingresar en la modalidad imprudente. ¿Sí? Raúl, estás levantando la mano, adelante. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, usted. Es decir, en este riesgo y la previsibilidad, ¿puede ser compartida o es el resultado de ese hecho? Ejemplo concreto, un automovilista viene a 75 en una zona de 60, ¿no? Un ciclomotor cruza un semáforo en rojo y a consecuencia de eso el motociclista pierde la vida. Y está la videovigilancia y todo eso. Hablo de casos reales, ¿no? Que pasó, por ejemplo, el año pasado en la zona donde vivo. Ahí, ese hecho, cualquiera de los dos no tuvo la previsibilidad. La señora, porque iba más de 60 en una zona que era para circular a 60, sí, iba como cerca de 80 kilómetros, y el motociclista que cruza en rojo. Es compartida porque uno pierde la vida, digo, entiendo el tipo culposo, pero en este hecho, como hubo una víctima, hubo una consecuencia fatal. Yo no sé si se comparte eso o el resultado es, bueno, esto es culposo, los dos no tuvieron prevención en el hecho, en el momento de circular y tuvo el desenlace fatal. Raúl, no hay responsabilidad compartida en los delitos culposos. ¿De dónde surge esta afirmación? Del artículo 59 del Código Penal. El artículo 59 establece a texto expreso que cada uno responde de su propia culpa. Eso significa que en el caso que tú planteás y en otros casos similares, que se analiza la conducta de todas las personas, tanto de quien se trasladaba en la moto como quien se trasladaba en el vehículo. Y lo que puede ocurrir es que la víctima haya de alguna manera, por ejemplo, si tú me decís que cruzó en rojo, etc., haya de alguna forma colaborado para la producción del siniestro. Entonces, ese es otro aspecto que llegado al momento de determinar la responsabilidad final, hay que ver cuánto puso la víctima, cuánto aportó con su comportamiento la víctima para producir el resultado. Porque hay casos, no sé si es el que tú me estás planteando o no, pero hay casos donde el conductor conduce prudentemente, con el cinturón de seguridad puesto, atento al volante, a la velocidad debida, y sin embargo, la víctima irrumpe, por ejemplo, corriendo, sale de atrás de un vehículo y se apura porque va a perder el ómnibus, suponete, y quiere cruzar a la otra vía. Bueno, y entonces era imposible no embestirla.
Entonces, más allá de que el conductor fue fácticamente quien produjo el resultado, en esos casos no hay una imputación precisamente porque no superó el riesgo permitido. Y al no haber superado el riesgo permitido, como decía, es un ejemplo, ¿no? Digamos, ir a menos de la velocidad menor de 60, etcétera, etcétera, no superó el riesgo permitido, no se le puede imputar un hecho más allá que en el ejemplo ha habido un resultado lesivo. Pero lo concreto es que no hay culpa que se reparte como en el delito doloso. Es más, una de las características que define o que divide, ¿no?, el delito doloso, el delito culposo, es precisamente, vieron que lo tenemos acá abajo incluso, ¿no?, en la descripción que tenemos allí en pantalla, que decimos tentativa y participación. Ya lo iba a ver más adelante, pero bueno, lo adelanto simplemente por tu pregunta, Raúl, que en el delito doloso puede existir coparticipación, es responsabilidad compartida desde el punto de vista penal, por eso tenemos los autores y los coautores y los cómplices, y cada uno responde en proporción al aporte que han realizado de la ejecución del delito. Pero en el delito culposo no hay coparticipación. Quien va conduciendo un vehículo a exceso de velocidad y embiste a otro vehículo y lesiona a los pasajeros o embiste a una persona, va a responder él por la acción, más allá de que en el vehículo vayan 3 o 4 amigos más. El reproche va a recaer sobre quien tenía el deber o el debido cuidado y el manejo prudente. ¿Satisfizo, Raúl, tu pregunta? Sí, profesor, gracias. Con mucho gusto. Mario, adelante. Profe, siguiéndole la línea de lo que usted dijo, en este caso, si hubiera una coparticipación de otra persona, en este caso sería doloso, ya no culposo. No, a ver, Mario, sería doloso siempre y cuando el autor quiso y se proyectó una determinada finalidad. No, la persona no quiso, como hablábamos de porcentajes, y la persona colaboró, puede ser, en este caso, como él dijo, ¿no? Él puso el tema, y usted también lo puso, el tema del tema del vehículo, y que bueno, y que de repente salió alguien, y ese alguien también actuó con impericia, porque no lo pudo predecir, porque no tuvo la culpa de la otra persona, y bueno, y sin querer lo mató, sin querer no, lo mató, pero bueno, hubo una coparticipación de la otra persona. Ya no hablamos de un delito. Sí, ya te entendí, ya te entendí. Ya te entendí. Entonces ahí sería doloso. No. Yo creo que te entendí lo que tú querés preguntar. Tú te referís a la coparticipación tanto de la víctima como del conductor. Ah, bueno, está perfecto. Sí, yo me refería en realidad a la coparticipación desde el punto de vista técnico, que es el aporte significativo que se realiza en la ejecución de un delito. Pero vamos a lo que tú planteabas. Sí, efectivamente allí hay aportes, tanto del conductor que conduce y que embiste, como del peatón que inesperadamente cruza la calle. Bien, ese aspecto en particular se analiza el comportamiento de cada persona, de cada sujeto que participa en el escenario. De allí, creo que yo les decía también hace algunos días, que cuando les aparezca un caso con varias personas, no se asusten, porque lo que tienen que hacer es
individualizar a cada una de ellas, separarla del contexto y ver cuál fue su aporte y su rol en la ejecución. Ahí es el grado de la participación. Sí, el grado de la participación. Volviendo al caso que tú planteabas, Mario, el análisis del conductor implica por saber qué fue lo que hizo. Entonces, llegado el caso, se le pregunta, ¿usted iba a exceso de velocidad? No, yo iba a 50 kilómetros por hora. Bien, ¿iba con el cinturón puesto? Sí, iba con el cinturón puesto. Perfecto. ¿Se le hizo un examen de alcoholemia? Dio 0 positivo. ¿Iba con alguien en el vivo? No, iba solo. ¿Durmió bien la noche anterior? Sí, perfectamente bien. ¿Tomó alguna pastilla, alguna cosa en la mañana? No tomé nada. Yo hago ejercicio y lo necesito, etcétera, etcétera. ¿Iba escuchando música, etcétera? No iba escuchando nada. Iba atento al volante. Bueno, no superó el riesgo permitido, ¿no?, de acuerdo a la teoría de la imputación, y por lo tanto, más allá del resultado, no se le puede adjudicar esa responsabilidad. Y allí es cuando aparece el otro enfoque relacionado con la victimología, que implica, ¿no?, que el aporte que realiza la víctima cuando es en algo en forma imprudente es de cargo de la víctima. Porque tú no podés cruzar la calle a lo loco, por más que se te vaya el ómnibus, si no mirás para los costados. Está clarísimo, profe. ¿Sí? Sí, bueno. Está claro. Bueno, por favor, con mucho gusto. De todas maneras, sobre ese punto vamos a volver cuando tratemos el tema del principio de confianza, que es lo que juega en la comunidad actualmente, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver más adelante. El otro punto en particular tiene que ver con la negligencia. Si dijimos que la imprudencia implica un quehacer mayor al debido, la negligencia implica lo contrario, es decir, implica un minus en la conducta. Un minus es lo mismo que un menor, ¿no? Menos, ¿sí? Término latín que se utiliza en la jerga jurídica. Implica un minus en la conducta, es decir, no realizar aquello que era esperado y exigible en determinada circunstancia y lugar. Es natural asociar la negligencia a los denominados delitos de olvido. Por ejemplo, me olvidé de cerrar la llave del gas. Me olvidé de vigilar si dejé el fuego encendido. Me olvidé de revisar el aire de los neumáticos cuando salía de viaje y sabía que iba a recorrer caminos de montaña. Me olvidé. Hay una responsabilidad que se deja de lado, ¿sí?, cuando en realidad debía haberlo hecho precisamente porque luego, durante el viaje en la montaña, por ejemplo, el neumático no responde frente a determinadas alturas o bajadas, se va el auto y comete un accidente. Fui negligente. Si explota la garrafa, reiteramos el ejemplo, fui negligente. Si queda el fuego prendido, fui negligente. Ahí sería la responsabilidad de vida que debería haber tenido. Y no exactamente. No cumplí con el cuidado debido que es necesario tener cuando alguien es responsable del manejo de determinado escenario. Si tú estás encargado de la cocina, sos responsable de cuidar de ciertos enseres para que no genere un riesgo. Porque no deja de ser un riesgo cocinar, porque estás con fuego, ¿sí? Estás con determinados líquidos que pueden ser inflamantes, por ejemplo. Y por lo tanto,
pesa sobre ti el rol de cuidar que esté bajo control lo que era esperado que hicieras de acuerdo al rol que desempeñas. Es verdad que este tipo, ¿no? de modalidad sea una de las formas quizás más complejas de calificar, ¿no? De responsabilizar a alguien por un delito culposo, porque en definitiva, cuando alguien se olvida de apagar, qué sé yo, la estufa, o deja encendida la estufa eléctrica, ¿no? Como lamentablemente a veces ha ocurrido en muchos casos, y se incendia la casa, si estamos en el marco de esos famosos delitos de olvido, en realidad hay un defecto de la voluntad. También hay quienes dicen, en realidad no es un defecto de la voluntad, es un defecto de la inteligencia, porque vos tendrías que haber pensado en volver a tu casa y revisar, o en revisar, entonces no fuiste inteligente. Bueno, a ver, también Carrara decía que en definitiva el defecto de la voluntad es porque hay un defecto de la inteligencia, es decir, si vos no sos inteligente para representarte algo, tampoco podés tener voluntad para hacerlo. ¿No? Entonces, la cuestión es que el agente directamente se olvida de realizar un acto debido. Entonces, la cuestión, quizás en estos casos, da la impresión que el castigo opera más por razones de prevención general que por el castigo en particular por tu olvido. Prevención general, digo, porque recordarán de introducción al derecho penal, ¿no? Espero que sí, de las distintas formas o de los distintos, digamos, objetivos que tiene la pena, ¿no? Prevención general, prevención especial, prevención general negativa, prevención general positiva, Feuerbach, etc. Bueno, espero que sí, que lo puedan recordar, si no lo releen. Pero la pena tiene un sentido. Y el sentido, en este caso, de los delitos culposos negligentes, estaría más dirigido al sujeto que no hicieron nada, pero que adviertan, que presten atención de lo que le pasa a otro, porque si no van a recibir el mismo castigo. ¿Sí? Con la impericia es otra historia. La impericia implica, en realidad, la inobservancia de la lex artis. ¿Sí? Es decir, el apartamiento improcedente de un modelo de conducta esperado en la respectiva profesión u oficio. ¿Sí? Reitero, es un apartamiento improcedente de una forma de conducta, pero relacionado con la profesión o el oficio. Es importante aclarar que esta disposición no está exclusivamente dirigida a los profesionales universitarios, como a veces se piensa, se relaciona directamente con el médico, con los médicos, por ejemplo. Es cierto que en muchos casos están vinculados profesionales universitarios, no solamente los médicos, también los abogados. Hay impericia en la observancia de la lex artis cuando un abogado no pone en funcionamiento los recursos respectivos para evitar el encarcelamiento de su cliente. ¿Sí? En la medida en que es algo que debe saber y no lo supo, no en la medida que sea una estrategia, porque puede ser que no interponga un recurso por una cuestión estratégica.
Pero si debía interponer el recurso y no lo hizo, precisamente porque ignoraba algún aspecto vinculado a su profesión, actúa con impericia. Y se ha llegado incluso a condenas de abogados que actuaron en forma imperita. Esto es, en parte, cuando los profesores aspiramos a que conozcan los contenidos de las disciplinas, es para que no se rifen cosas que después les pueda ser perjudicial en el ejercicio de la profesión. Generalmente, es cierto, las responsabilidades de tipo de impericia están vinculadas a las cuestiones de orden técnico, médico, si se quiere. Pero también es verdad que en las intervenciones médicas muchas veces no es una cuestión de análisis personal, sino que los problemas derivados de las intervenciones médicas, que en general se realizan en comunidad científica, porque una intervención quirúrgica no solamente es el cirujano, es el anestesista, es el enfermero, es el cirujano que lo acompaña, etcétera, etcétera. Hay un colectivo, ¿tá? Y en general esto otro se analiza en el marco precisamente del principio de confianza, que reitero, lo vamos a ver más adelante. Violación de leyes o reglamentos. Bueno, esta modalidad de la culpa, en esencia, la verdad, les digo, resulta superflua e innecesaria. Porque puede ser perfectamente abarcada por cualquiera de las modalidades que preceden en el texto. Es decir, cuando uno viola una ley o un reglamento, lo hace también por imprudencia o lo hace también por negligencia. ¿Sí? Tal es así que la doctrina ha considerado superflua, innecesaria, este giro gramatical, este aspecto violatorio que aparece como una modalidad de la culpa, que el proyecto de ley que modifica el Código Penal lo suprime. Lo suprimió del artículo 18. Recordarán, o se enterarán, no lo sé, pero que existe desde el año 2010, 2011 creo, un proyecto de ley creado por una comisión que fue en paralelo con el proyecto de modificación del Código del Proceso Penal, ¿sí? Con la diferencia que la Comisión de Reforma del Código Penal lo presentó al Parlamento, fue estudiado y aprobado, y es el que rige actualmente, pero fue presentado prácticamente en el mismo tiempo. Sin embargo, el proyecto del Código Penal todavía se mantiene a estudio del Parlamento, y no fue, o mejor dicho, comenzó el tratamiento, pero luego, como se plantearon distintas modalidades, distintos cambios, quedó allí en un estudio eterno. Pero lo que sí les quiero decir, y lo importante por el tema que estamos analizando, es que el proyecto modifica el Código Penal en el artículo 18. Y precisamente suprime la referencia que estamos analizando, suprime la violación de las leyes o reglamentos. Y también agregamos, suprime lo que tratamos al principio, el giro gramatical que sea jurídicamente indiferente. Pero en este caso, suprime la violación. Ahora, más allá de ello,
es decir, de lege data, que quiere decir lo que existe en este momento, ¿no? A diferencia de lo que es de lege ferenda, que es lo que viene de futuro, de lege data, en este momento, como existe, como forma de ponderar la imprudencia, se han dictado normas de prohibición de peligro que procuran establecer un ámbito de responsabilidad ante la violación de deber de cuidado. Ello precisamente surge de las leyes o los reglamentos que normalmente regulan el tránsito. Cuando nos referimos a violación de leyes o reglamentos, estamos sin duda identificando las normas de vialidad, ¿sí? Que regulan el tránsito y también aquellas que regulan las actividades laborales, una u otra, ¿sí? Por ejemplo, respecto de las normas de vialidad, ¿no? Lo que dicen el digesto, etcétera, es que no detenerse ante un cartel de pare es violar una norma. El exceso de velocidad, etcétera, son elementos que determinan, y volvemos, si me permiten, la teoría de la imputación objetiva, ¿no? A la creación de un riesgo no permitido. Cuando se eleva la velocidad, se eleva también, se pasa a un escenario que implica la posibilidad de imputación. Mario, adelante. Profe, y las médicas también, ¿no? Se elevan en leyes, cuando la ley médico-paciente y esas deberes y obligaciones que tiene el médico para con el paciente y a la inversa, también hacen un poco referencia a lo que usted habla de este último caso de lo que es la impericia. Bueno, sí, sin duda, Mario, es cierto, digo, cada comunidad profesional o no profesional, pero tiene ciertos estatutos que marcan un criterio de comportamiento. En algunos casos incluso, por ejemplo, en el gremio de los abogados existen pautas éticas que es necesario seguir, de lo contrario uno puede incurrir en una inobservancia de un reglamento, de la violación de leyes o de reglamentos. En el gremio médico, como tú decías, también. En la comunidad de controladores de aviones, por decir algo, sé que hay que nos acompaña una estudiante que está vinculado, ¿no? Creo, hace unos días creo recordar que es eso, pero si está por ahí capaz que nos puede aportar algo también en ese sentido. Existen reglas de cómo conducirse en su respectiva especialidad. Se trata de normas jurídicas que en definitiva persiguen la evitación de un resultado. Ahora, si bien ello se traduce en un indicio de la creación de un peligro, no necesariamente lo fundamenta. No necesariamente lo fundamenta. Son indicios de la creación de un peligro. Si alguien va a un exceso de velocidad, es un indicio de la creación de un peligro. Pero cuando se dice que no necesariamente lo fundamenta, porque a pesar del peligro pueden incidir otros factores concomitantes a la producción del resultado que no hagan necesario el reproche de la imprudencia. A veces hay valoraciones que se realizan
frente a las normas jurídicas, especialmente aquellas que regulan el tránsito. Hoy se reconoce, por ejemplo, como un elemento de juicio, precisamente para determinar la responsabilidad, el llamado principio de confianza. Como dice Roxin, ¿no? En su forma más general, el principio de confianza afirma que quien se comporta debidamente en la circulación puede confiar en que otros también lo hagan, siempre y cuando, presten atención en esto, no existan indicios concretos para suponer lo contrario. ¿Sí? Existe un principio de confianza, ese principio de confianza es debido al mundo moderno, en que, de lo contrario, si uno tuviera que tener precaución y estar controlando lo que todos hacen, sería imposible avanzar prácticamente. Pero cuando digo que uno va a confiar en que otros lo hagan, pero hago la advertencia que siempre y cuando no existan indicios, esto significa que uno, que el tránsito fluye de mejor manera si todos cumplen el rol asignado, en el sentido que se transmite confianza para respetar las preferencias de circulación. Ahora, no quiere decir eso que uno tenga que desatender la conducción responsable y por lo tanto corresponderá detener la marcha del vehículo frente a determinadas circunstancias en que se sospeche un comportamiento distinto al esperado. Un comportamiento distinto que se sospeche, ¿sí? Por ejemplo, si un conductor va con su vehículo por la vía pública, el principio de confianza le dice que aunque haya un peatón que va a cruzar la calzada, se va a detener hasta tanto yo pase con mi vehículo, ¿sí? Yo tengo confianza en que ese peatón que veo a 10 metros a mi izquierda va a detener la marcha, ¿sí? O incluso cuando una señora va con su hijo chico, etcétera, que lo agarra la mano y se detiene, ¿no? Entonces, eso, ¿qué es lo que hace? Transmite confianza al conductor para que continúe la marcha, sin preocuparse de tener que pensar si va a parar o no va a parar. Tiene confianza, va a parar. Ahora, hay determinados comportamientos que uno puede advertir que hacen cesar inmediatamente el principio de confianza. Por ejemplo, cuando hay niños. Cuando alguien advierte, por ejemplo, que hay una pelota que se sale corriendo a la calle. Detrás de la pelota viene un niño. Esa advertencia hace cesar el principio de confianza. Hay ciertos colectivos de personas, niños, personas adultas con capacidades diferentes, ancianos, etcétera, que merecen la prioridad de paso, aunque el derecho de preferencia sea de parte del conductor. Allí es cuando cesa el principio, porque el niño, personas con capacidades diferentes o los ancianos, advierten a uno que pueden realizar un comportamiento distinto al esperado. El niño puede salir corriendo en busca de la pelota sin importarle si viene un auto o no. Una persona con discapacidad diferente puede tener dificultad para acceder a la acera contraria, a la vereda contraria, en virtud de que se traslada con muletas.
y un anciano puede estar, qué sé yo, con demencia senil y no advertir la responsabilidad del tránsito. ¿Sí? Estos aspectos es importante tenerlos presentes para saber el alcance del principio y sobre todo para poder analizarlo en el marco de esta modalidad de la violación de las leyes y de los reglamentos. ¿Qué sé yo? Rige también, ya estamos casi en hora, ¿no? Rige también el principio de confianza, por ejemplo, en los casos en el ofrecimiento de venta de determinados productos, sean confiados o sean usados conforme a los usos y costumbres, y no para cometer delitos. Porque, por ejemplo, la venta de armas, la venta de venenos, la venta de cuchillos, la venta de hachas, la venta de martillos, etc., no sería posible si se adquirieran con la complicidad del vendedor para la comisión del delito. No sería posible venderlos. Pero eso implicaría una marcha atrás en el retroceso de la sociedad, porque el martillo ayuda para clavar los clavos, el hacha para cortar los árboles, y el veneno para matar las ratas. Entonces, si yo soy el vendedor, tengo confianza que quien me va a adquirir ese producto lo va a hacer para el uso determinado para el que fue creado, es decir, la naturaleza del mismo. Y esto creo que es importante, y con esto ya vamos redondeando, porque si el vendedor de determinado producto advierte que el adquirente, que el comprador pide ese producto para algo diverso a su propia naturaleza, tiene que impedir la venta. Allí cesa el principio de confianza. Si un vendedor de armas, ¿no? Supongamos, advierte que en la puerta, en la vereda, hay dos personas que están acaloradamente discutiendo e intercambiando golpes de puño, escenas de pugilato, groseramente, y en determinado momento uno entra corriendo al comercio todo ensangrentado y le pide, deme un arma, deme un arma. Si yo soy el vendedor, no le tengo que vender esa arma, porque me está mostrando con su actitud que su comportamiento no es para una defensa personal el día que esté en la casa tranquilo y alguien quiere ingresar, etc., sino que evidentemente el arma en esas condiciones se adquiere para dar muerte a otro. Entonces, si yo le vendo el arma, entonces deja lo mío de ser un aporte banal y se convierte en un aporte significativo que por lo menos me lleva a mí a una responsabilidad como homicidio culposo, por lo menos, de ahí para adelante. Lorena, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, con respecto a lo que usted estaba mencionando de que cuando, fui un poquito más para atrás, cuando los niños cruzan la calle o en busca de una pelota o una persona incapacitada, que como que ¿cómo fue que usted dijo el principio de confianza? ¿Cómo fue que dijo? Es frenar, ¿no es cierto? Sí. Pero yo vi algo que me quedó hasta el día de hoy, no me voy a olvidar, de una persona, se ve que era adulta mayor o tendría alguna una discapacidad o algo, porque cruzó la ruta sin mirar, una ruta totalmente peligrosa,
yo ahí me puse a pensar que se escapó o algo, porque cruzó como venía sin mirar. Yo no sé cómo los autos que estaban pasando, yo no sé cómo no voló la señora, porque yo pensando, digo, bueno, ahora si ella se atravesó, bueno, no, pero ahora pensando con lo que usted explicó, estaba bien que por suerte el señor que estaba conduciendo en el auto frenó, porque si no, no sé, pobre señora, no hubiera cruzado hasta el otro lado, pero no, la verdad no tenía idea yo pensé que la culpa sería de la señora, la verdad, porque ella como no miró, pero claro, al ser una persona adulta mayor, y yo vi que capaz que no estaba muy bien, no estaba consciente, porque cruzar una ruta sumamente peligrosa sin ver, yo no sabía tanto de que quizás no tendría la culpa el auto, porque ella se atravesó. Sí. Pero por suerte el auto frenó. Ahora, yo me quedaba pensando, bueno, si hubiera pasado una desgracia, que menos mal que no pasó, yo de acá no me puedo mover porque yo vi todo. O sea, hubiera visto todo, digo, si hubiera pasado una desgracia. Ahí me quedaría a esperar todo lo demás, que venga la ambulancia, bueno, la policía. Yo de acá no me tomo el ómnibus, de acá me quedo, y no me podría mover si hubiera pasado algo así. No, está bien, lo que ocurre es que tu rol en ese caso es un rol de testigo, ¿verdad? O eventualmente también podía ser un rol de ayudar para evitar la omisión de asistencia, eventualmente. Pero la situación se enmarca en lo que creo que hoy planteaba Raúl o Mario, no me acuerdo especialmente, pero de la incidencia que puede tener la víctima en determinados hechos en particular. Yara, adelante, si puedes prender la cámara, con gusto. Sí. Era solo para preguntar, en el ejemplo que diste recién del arma que se estaban peleando afuera, por ejemplo, en el caso de que el vendedor le hubiese vendido el arma, ahí Sí. pasaría a ser un caso de negligencia, ¿no? Porque estaría haciendo menos de lo esperado, que sería que no se la vendiera. Bueno, sí, pero sería un caso, sí, evidentemente, pero cambiaría, digamos, lo que es el rol del vendedor del arma, de que no tiene ninguna responsabilidad en la venta de armas en forma cotidiana, más allá de después que lo que haga esa persona con el arma. Si alguien va un día común y corriente, ¿no?, a una armería y acreditando que está con todo el derecho de adquirir el arma y se la vende, y después se va para la casa, organiza la ejecución de un enemigo y va y lo mata, bueno, la responsabilidad va a ser exclusiva de quien le dio muerte. El vendedor del arma nunca va a ser responsable en esas hipótesis porque no hay una responsabilidad de regreso, ¿verdad? Porque el vendedor actuó dentro del marco de lo permitido, dentro del riesgo permitido, que es la venta del arma. Hasta ahí, digamos, es un techo que tiene. En el ejemplo que hacíamos referencia, si el vendedor advierte que la venta del arma o la venta del veneno, lo que fuera, ¿no?, va a implicar un aporte para la comisión del delito, entonces, si continúa, ya pasa a ser o a integrar el proceso de ejecución de ese delito. Y se va a medir el aporte. Y en este caso, como decíamos, por lo menos, ¿no?, será un homicidio, si es que el que pide el arma lo mata, ¿no?, culposo o una lesión culposa. Por lo menos, porque también no hay que descartar la posibilidad de que el vendedor del arma responda a título de homicidio a dolo eventual o lesiones a título de dolo eventual, porque a pesar de representarse el peligro, no cesa en la venta, se la da, etcétera, sabiendo que la consecuencia puede ser la muerte de un tercero. ¿Sí? Genial, gracias, profe. Perfecto, con mucho gusto, al contrario. Raúl, vamos contigo. Y no, lo fijamos ahí, profesor, porque eran comentarios del tema de las letras de armas, que está bastante regulado
al comprar, uno tiene que ir al psicólogo, todas esas cosas. Distinto sería a veces aquel funcionario policial que por algún tipo de pericia, denuncia, debería retirarse el arma, como ha pasado, hablando estrictamente de armas, ¿no? Pero era un comentario, porque creo que está bastante sañado acá en nuestro país la venta legal de armamento. Tiene que ir a... Sí. No, eso por supuesto, Raúl. Lo importante es poder analizar la conducta de quien entrega el arma en el marco del principio de confianza. Como analizar la conducta del conductor en el marco del principio de confianza, que cesa frente a un mínimo de conocimiento de que algo puede funcionar de manera distinta a lo esperado. Y cuando se trata de adultos, uno puede confiar en que van a responder, se va a responder de acuerdo a lo esperado. Pero cuando se trata de otras comunidades, como las que acabamos de hacer referencia, no. Un niño nunca sabe cómo va a responder. Un adulto con problemas nunca sabe cómo va a responder. Por lo menos uno tiene que disminuir allí su conducta para evitar el riesgo o por lo menos para minimizar la consecuencia. Profesora, solamente agrego para toda la clase también un problema moderno, el tema del celular. Yo le tengo temor a veces de gente que uno va caminando y cruzan mirando el celular. Es un problema moderno más que se agrega a esos problemas que usted mencionó en clase. Sí, por ejemplo. Está bueno el aporte, Raúl. Está muy bueno. Bueno, muchas gracias por la clase, profesor. No, por favor, con muchísimo gusto, al contrario. Bueno, estimados estudiantes, un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Ahora vamos a hacer un compás de espera. Escuchen, el jueves no hay clase, les reitero, y estoy pensando ahora, me acordé, que yo no sé si la semana que viene hay clases, porque se viene la semana de exámenes. No, la semana que viene no hay exámenes. No hay. Profesor, inclusive porque a veces hay hasta el lunes 26, pero el lunes no tenemos clase con usted. Es el martes. Digo por si hay algún compañero que tiene clase el día lunes. Claro, es hasta el lunes inclusive. O sea que entonces no nos veríamos hasta el martes 27. Exacto. Sí. Bueno, se les va a extrañar. Lo vamos a extrañar, profe. Lo vamos a extrañar, profe, también. No nos vemos más hasta dentro de 15 días. Son muchos días. Nosotros lo vamos a extrañar, profe. Escuche, no subo muchas cosas para leer, porque después capaz que se entusiasma. No se hace extrañar con todo el material que ponen IVA. Vamos a aportar alguna literatura más para que puedan facilitarles el estudio. Bueno, sin perjuicio de eso, recuerden que igual vamos a estar comunicados por el chat, así que cualquier cosa, a las órdenes como siempre. Un saludo también. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias, profe.